Buenos días, somos el equipo 7 y vamos a presentar el tema del aparato de Golgi. Vamos a hablar en la unidad 8 sobre el tema de estructura y composición, función e importancia, lisosomas y peroxisomas. Los integrantes somos una servidora Fernández Cordero María Teresa, Malpica Hernández José Eduardo, Martínez Isidoro Stephanie Yexalem y Pérez León Víctor Manuel. Vamos a hablar acerca de la historia del aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por Camilo Golgi en 1889, cuando observaba neuronas y fue cuestionado durante décadas. Su estructura membranosa fue descrita en detalle por primera vez al microscopio eléctrico por Dalton y Felix en el año de 1954, quienes introdujeron el concepto de complejo de Golgi. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas o dictiosomas. El Golgi es conocido como un organulo celular ya que se ubica en el citoplasma de la célula, normalmente cerca del núcleo y del centrosoma. En los glóbulos rojos no se encuentra presente el aparato de Golgi y estas se encuentran ubicadas en las células eucariotas, tanto animal y vegetal. Aquí en la imagen, las flechas rojas son las cisternas aplanadas y las flechas azules son las vesículas. El aparato de Golgi están formados por gliotosomas, que son cisternas de 5 a 8. Estas cisternas están hinchadas en los bordes como de forma de una pizza y están curvadas teniendo las pilas una parte cóncava y una convexa. En las células vegetales, las cisternas del aparato de Golgi son más pequeñas que en las células animales y no están unidos formando apilamientos. Estas cisternas son móviles gracias a los filamentos de actina, pues esta y la miosina ayudan también en la manera más fina en la organización de los dioptosomas. Estructura. Las cisternas se clasifican según su posición y función. 1. Cisterna cis o cara de entrada, al cual llegan las vesículas de transferencia provenientes del REN. Contienen enzimas transferencia de la N-acetilgalactosina. 2. Cisterna intermedia. Se trata de una región de transición por donde viajarán las sustancias que se encontraban en las vesículas. Contienen la transferasa 1 de la N-acetilglucosamina 3. Cisterna transferasa. Este da origen a los... Ambas caras están conectadas a unos compartimientos especiales formados por una red de estructura tubulares y cisternas, que son respectivamente la red del cis Golgi en vesículas de transporte. Provienen del REN y salen por la red del trans-Golgi en vesículas de la superficie celular a otros compartimentos. Se cree que ambas redes son importantes en la clasificación de las proteínas. Las proteínas que entran en la red cis pueden seguir a través del Golgi o bien volver al REN. Las proteínas que salen de la red trans se clasifican según sea su destino: lisosomas, vesículas de secreción o superficie celular. Composición. Contiene el 65% de proteínas, contiene el 30% de los lípidos, contienen enzimas como la transferasa, las sulfotransferasas, la fosfatasa, que son enzimas que intervienen en la adición de grupos fosfato a ciertas moléculas. Aparecen tres clases: ácida, tiaminopirofasa y adenosintrifosfasa. Y las manosidasas. Las enzimas
más destacables son la glucosa transferasa, que intervienen en la glicolicización o unión de oligosacáridos a proteínas. La galactosil transferasa, que es marcador bioquímico del aparato de Golgi. Las sulfotransferasas, que transfieren grupos de sulfato a las proteínas hidrocarbonadas. Las fosfatasas, que son enzimas que intervienen la adición de grupos fosfato a ciertas moléculas. Aparecen tres clases: la ácida, la timopirafosfata y adenositrifosfatasa, y las manosidasas, que median la rotura de las manofasas. Funciones. El aparato de Golgi funciona como el principal centro repartidor de vesículas, que son distribuidas en la misma célula o en células vecinas. Algunas de estas son que interviene el proceso de secreción. Este proceso es en la vesícula de secreción. El reciclaje de la membrana plasmática, que es un proceso durante la exocitosis. La glucosilación contiene numerosas enzimas glicotransferasas que realizan las acciones de glicosilación. También la formación de lisosomas. Se puede decir que el aparato de Golgi se encarga de retener, cambiar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos procedentes del retículo endoplasmático hacia el organismo. Las vesículas. Cada dictosoma está rodeado por vesículas que provienen del red o que aseguran el transporte de las cisternas. Existen varios tipos de vesículas. La vesícula de transporte. Estas son pequeñas y se sitúan sobre la lácara convexa del dictiosoma y están derivadas del red. Estas son transportadas hasta la región del cis del aparato de Golgi por proteínas motoras guiadas por microtúbulos, donde se fusionan con una membrana del este, vaciando su contenido en el interior del lumen. Una vez dentro, las moléculas son modificadas, marcadas y dirigidas a su destino final. La vesícula de exocitosis. Este tipo de vesícula contiene proteínas que deben ser liberadas al medio extracelular. Después de internalizarse las proteínas, la vesícula se cierra y se dirige inmediatamente hacia la membrana plasmática, con lo que se fusiona, liberando así su contenido al medio extracelular. Este proceso es denominado como una secreción constitutiva. Las vesículas secretoras. Estas son de mayor tamaño y se encuentran situadas en la parte superficial lateral y la cara cóncava. Este tipo de vesículas contienen también proteínas destinadas a ser liberadas al medio extracelular. Sin embargo, en este caso la formación de las vesículas va seguida de su almacenamiento en la célula, donde se mantendrá a la espera de su correspondiente señal para activarse. Cuando esto ocurra, se dirigen hacia la membrana plasmática y liberan su contenido como en el caso anterior. Este proceso es secreción regulada. Vesículas secretoras. Este tipo de vesículas transportan proteínas destinadas a los lisosomas, unos pequeños orgánulos de degradación en cuyo interior albergan multitud de hidrolasas ácidas. Lisosomas de almacenamiento. Estas proteínas pueden ser tanto enzimas digestivas como proteínas de membrana. La vesícula se fusiona con un endosoma tardío y se transfiere así su contenido al lisosoma por mecanismos. La polaridad del aparato de Golgi condiciona no solo dónde se forman las vesicular, sino también dónde se fusionan las que vienen de otros compartimientos. Así, como se ha mencionado, en el lado trans del aparato Golgi se originan vesículas que irían a la membrana plasmática, y los endosomas tardíos, los cuales van en los caminos del lisosoma.
Ahora vamos a mencionar la importancia del aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi, las proteínas son modificadas y guiadas a su destino. Por lo tanto, se puede decir que sin la presencia de este órgano celular, las proteínas no tendrían manera de saber a dónde ir. También cabe mencionar que se contaminaría la célula ya que no se producirían los lisosomas que se encargan de eliminar materiales que resultan como sobrantes del proceso de la elaboración de proteínas. También es importante para digerir los alimentos y distribuir las proteínas que le brindan energía al cuerpo para llevar a cabo sus funciones de forma óptima. Cuando se trata de las células vegetales, el Golgi produce pectina, así como otros polisacáridos que requiere una planta, es decir, que sin el Golgi las plantas tampoco podrían sobrevivir. En el transporte, las proteínas formadas en el retículo endoplasmático rugoso y los lípidos formados en el retículo endoplasmático liso son transportados al aparato de Golgi por las vesículas de transición. Algunos modelos de transporte son el modelo de maduración de cisternas. Se postula que los cuerpos túbulos vesiculares provenientes del retículo endoplasmático se fusionan formando una cisterna en el lado cis. Esta cisterna se mueve progresivamente y madura hasta llegar al lado trans, donde se descompone en vesículas para su reparto a otros compartimientos celulares. Otro ejemplo de estos es el modelo de cisternas permanentes. En estas, las moléculas viajan de una cisterna a otra cisterna de manera continua, en dirección hacia el lado trans. Estas están englobadas en vesículas, pues estas vesículas representan el proceso de reciclaje que van hacia el lado cis y que estos son incluidos. Otro modelo de estos es el modelo de cisternas permanentes, en el que las moléculas viajan de una cisterna a otra cisterna de manera continua, en dirección hacia el lado trans englobadas en vesículas. Estas vesículas representan el proceso de reciclaje hacia el lado cis. El exocitosis. Desde el lado trans saldrán vesículas con moléculas seleccionadas hacia la membrana plasmática en dos rutas, la exocitosis constitutiva y la exocitosis regulada, hacia los endosomas de reciclaje o hacia las rutas de los endosomas tardíos o también hacia los cuerpos multivesiculares o hacia los lisosomas. La exocitosis constitutiva quiere decir que ésta se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirven para regenerar la membrana plasmática. La exocitosis regulada. Esta se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción, es decir, se liberan moléculas que realizan funciones para el organismo como la digestión o que afectan la fisiología de otras células que están próximas o localizadas en regiones alejadas en el organismo. La endocitosis es un plegamiento de la membrana celular hacia adentro, alrededor del material que ingresará en la célula. Luego, el plegamiento se estrangula y se forma una vesícula que contiene a la partícula. Por ejemplo, podemos ver en la imagen las células secretoras, las vías reguladas y constitutivas de la exocitosis que divergen en la red trans. Muchas de estas proteínas solubles son secretas continuamente de la célula por la vía secretoria constitutiva, que opera en todas las células eucariotas. Esta vía también suministra continuamente a la membrana plasmática los lípidos y proteínas recién sintetizados. La secreción tiene además de una vía exocitosis regulada por el cual las proteínas seleccionadas en la red Golgi-Trans se desvían hacia vesículas secretoras donde las proteínas se concentran y se almacenan hasta que una señal extracelular estimula su secreción. No está claro cómo estos agregados especiales de proteínas secretoras se agregan en vesículas secretoras.
Las vesículas secretoras tienen proteínas únicas en sus membranas. Quizá algunas de estas proteínas actúan como receptores de agregados de proteínas en el aparato Golgi. Una señal de aumento en la concentración de calcio para que se produzca fusión de las vesículas plasmáticas. Estas rutas van hacia las endosomas que forman mediadas por una cubierta proteica de cardina. Vesículas secretoras. Cuando reciben la señal para su liberación, se dirigen hacia regiones concretas de la membrana plasmática. Luego es un proceso dirigido no solo en el tiempo, sino también en el espacio. La liberación de moléculas al exterior celular supone la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, de la cual terminará por formar parte. Sin embargo, con base a las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, se ha propuesto otra posibilidad adicional, el modelo de exocitosis denominado besa y corre. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya harías, Víctor. ¿Qué es un lisosoma? Un lisosoma forma parte de la célula animal. Este está formado por pequeñas partículas, las cuales se componen por un organulo relativamente grande, que posee la forma de un saco rodeado por una membrana. Estos se forman a partir de las vesículas desprendidas por el complejo Golgi. Su estructura. La estructura de un lisosoma está conformada por la membrana, proteínas y enzimas hidrolíticas. Su función. La principal tarea del lisosoma es impedir la degradación de las sustancias que son indispensables para toda la actividad celular y destruye toda aquella que es insignificante en procesos denominados autólisis. En este sistema digestivo celular, las funciones de los lisosomas son ayudar a la célula a digerir las sustancias externas e internas, así como metabolizar las grasas, proteínas y ácidos nucleicos. También degrada y destruye las células que se encuentran dañadas para ser sustituidas por otras nuevas. Los lisosomas también actúan como defensas cuando la célula es atacada por una bacteria. Esta activa el sistema... ¿Cómo era el sistema? El sistema defensivo. Se me fue el nombre. ¿En dónde se encuentra? El lisosoma se encuentra disperso en el citoplasma de las células eucariotas. El lisosoma se origina en el aparato de Golgi. Siguiente, por favor. Se caracteriza porque cada uno está limitado por solo una membrana. Están presentes en todo el citoplasma de la célula. Su diámetro es de aproximadamente 50... ¿Qué es eso? Su diámetro es de aproximadamente 50 a 1 micrómetro. Llega a contener unas 40 enzimas hidrolíticas. La característica más destacada de los lisosomas es su polimorfismo. Siguiente, por favor. El lisosoma es heterogéneo morfológicamente. Un lisosoma consta de una membrana que contiene una cavidad o lumen. Es un saco cerrado. El contenido de los lisosomas en una sola célula es muy variable, como podemos ver en las fotos de abajo. Básicamente, el contenido de los lisosomas puede parecer homogéneo, como en la primera imagen, o heterogéneo, como en las demás imágenes. Podemos ver que a partir del primero, el lisosoma primario puede ser el que tiene la apariencia homogénea en su interior, como podemos ver en la imagen 1.
A partir de esta, los lisosomas se encargan de catabolizar la mayoría de los tipos de moléculas bioquímicas que hay en la célula. Las otras formas, como por ejemplo la figura 2 y 3, son lisosomas secundarios. Estos pueden llegar a ser heterogéneos y pueden recibir nombres variados como lisosomas con formas mielínicas, como podemos ver en la figura 4. También pueden ser cuerpos multivesiculares como en la imagen 5, o cuerpos residuales como en la última imagen. Estos tipos se producen por efecto del almacenamiento en el lumen del lisosoma de sustancias que no pueden degradarse más o por la transformación en el lisosoma de otro tipo de organulos como son los autofagosomas y los endosomas. Peroxisomas. Ahora les hablaremos de los peroxisomas. Es un organulo presente en las células eucariotas que flotan en el citosol, cuya estructura consta de una membrana semipermeable constituida por una doble capa lipídica que contiene diversas proteínas. En su interior se halla una matriz peroxisomal que contiene proteínas de función enzimática. Como ven aquí en la imagen, presenta el núcleo cristalino, la bicapa lipídica y la proteína de transporte. Siguiente, por favor. ¿Esta dónde se encuentra? Esta, igual que el lisosoma, se encuentra dispersa en el citoplasma de las células eucariotas. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuál es su función? Su función es que cumplen funciones metabólicas como la oxidación. También son capaces de degradar ácido úrico, que es generalmente un desecho metabólico rico en nitrógeno, cuya acumulación en la sangre puede tener efectos perjudiciales. Peroxidación. Peroxidación, también conocida como beta-oxidación, es una secuencia de 4 reacciones en la que se separan fragmentos de 2 carbonos desde el extremo carboxilo de la molécula. Estas 4 reacciones se repiten hasta la degradación completa de la cadena. La beta-oxidación, aguántame, no está mal ahí. Peroxidación. La beta-oxidación es una secuencia de 4 reacciones en que se separan fragmentos de carbonos desde el extremo carboxilo de la molécula. Estas 4 reacciones se repiten hasta la degradación completa de la cadena. La beta-oxidación se produce mayoritariamente en la matriz mitocondrial, aunque también se llega a producir dentro de los peroxisomas. El nombre de beta-oxidación deriva del hecho de que se rompe un enlace entre carbonos alfa y beta, y tercero de cadena alfa y beta. Esta se oxida en el carbono del beta y se forma el acetil CoA. Las 4 reacciones que se realizan en la peroxidación son, en el primero de los casos, es la oxidación del ácido graso, la acil-CoA, deshidrogenasa. La enzima cataliza la formación de un doble enlace entre C2 y C3, es decir, carbono alfa y carbono beta. Hidratación. En el siguiente paso, el siguiente paso es la hidratación del enlace entre el C2 y C3. Esta reacción es estereopésica, formando solo el isómero L. Oxidación por NDA. El tercer paso es la oxidación del L3 hidroxiaxil CoA por
NAD positivo, lo que convierte el grupo hidroxilo en un grupo de cetona. El cuarto reacción es el paso final. Es la separación del 3-cetoacil, CoA, por el grupo tiol de otra célula de CoA. El tiol es insertado entre el C2 y el C3. La oxidación. Los peroxisomas llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos. Para esto utilizan el oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos específicos, a través de una reacción oxidativa a la cual se produce H2O2. Esta reacción no produce energía útil en forma de ATP, pero producen calor que en ocasiones tiene una importancia fisiológica. El H2O2 es el resultado de la reacción El H2O2 es el resultado de la reacción. Este es un producto altamente tóxico, el cual es eliminado por otra enzima del peroxisoma, llamada catalasa. Y bueno, eso es todo por la presentación. Gracias por su atención. No, a ver. Bueno, eso sería todo por la parte del equipo 7, por su atención prestada este día. Y nos vemos en otro día.